con conocimientos en morfometría geométrica, biología molecular y celular, bioinformática y estadística. Ella ha participado de proyectos de investigación y desarrollo en morfometría geométrica y también genética de poblaciones. En esta ocasión tendremos una especie de entrevista y cualquier pregunta que tengan, que quieran hacerle a Natalia, pueden anotarla y al final de la entrevista con mucho gusto ella la responderá. Bueno, sin ser más, Natalia, te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Como ya Jesús les había dicho, mi nombre es Natalia Restrepo, egresada de Ingeniería Biológica en el 2010. Ahí comencé, apenas terminé el pregrado, comencé la maestría y empaté con el doctorado. Como experiencia, he estado mucho tiempo en la parte de investigación, pues mientras desarrollé la maestría y el doctorado, con el mismo grupo de investigación, biotecnología animal, donde se nos han presentado distintas oportunidades de estudiar algunos aspectos importantes en los peces de agua dulce. Muy bien, Natalia. Bueno, ella también ha tenido reconocimientos. ¿Puedes contarnos un poco sobre ellos? Por ejemplo, el que tuviste en L'Oréal. De reconocimientos como tal, como he estado en la parte de investigación, he participado en varias convocatorias. Parte de la maestría me la financié con un joven investigador de Colciencias. Y en el 2016 vi una convocatoria que estaba sacando L'Oréal, que saca cada año. En mayo son las del año 2021, por si las chicas que están aquí se animan, donde L'Oréal, como parte de su misión y su visión en el apoyo de romper la brecha entre los sexos en las prácticas de STEM, en tecnología, premia a mujeres que hayan o que tengan una carrera prometedora en la parte científica. Vi la convocatoria, me presenté pues sin mucha, dije, no, aquí hay gente muy buena, mujeres muy buenas en distintas áreas, porque es abierta a todas las áreas del conocimiento, pero presentemos, no perdemos nada. Y pues fue una sorpresa cuando me llegó el correo diciendo que había sido seleccionada. Fue un proceso de convocatoria muy simple, como son los procesos de convocatorias a distintos proyectos de investigación de conciencias o de otras entidades, donde pues pones tus datos, tu hoja de vida, las referencias y escribes como un proyecto donde vas a desarrollar o en qué estás desarrollando tu trabajo, y pues resulté beneficiada. Ese año fueron 4, creo que para ya 2021, no solo L'Oréal, sino Ministerio de Ciencias y otras entidades están apoyando con recursos. Entonces ya se están premiando alrededor de 10, 20 mujeres que estén trabajando en el área de la ciencia. Qué interesante. Bueno, ya pueden ir anotando que hoy tenemos varias compañeras para que lo tengan muy en cuenta. Para que estén pendientes de la fecha, la convocatoria 2021 debe salir ahorita en mayo, a mediados de mayo. Igual, apenas tenga yo algún datico de L'Oréal frente a esta convocatoria, pues se los estaré también comunicando a través del grupo. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Natalia, cuéntanos un poco de tu paso por la vida académica en lo que tiene que ver con el plan primero de pregrado. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué cosas negativas viste o qué cosas positivas viste? Bueno, yo estuve en la carrera mucho antes de la reforma. Soy como decimos nosotros, del pensum viejo, que era un pensum muy exigente, muy poco flexible. Me tocó en la mitad de la carrera el cambio de programa por las reformas que se hicieron, donde pues el pensum se flexibilizó bastante. Entonces, de las experiencias, pues una carrera pesada, académicamente siempre considero que es pesada, y ahora como está eh, altamente flexible, pues permite que cualquier persona o cualquier ingeniero biológico escoja muy bien su línea sin tener como ataduras.
En mi momento, si uno se iba por la línea de bioprocesos, veías las materias de bioprocesos y no podías explorar ninguna de las otras líneas. Ya por lo menos, si uno ve en los primeros acercamientos que esa no es la línea de interés, pues puede prácticamente mirar con las selectivas otras opciones de línea. Entonces eso me parece interesante. Eh, Cuando estaba finalizando la carrera fue difícil y de hecho pues me fui por la parte de investigación más por oportunidades porque era difícil encontrar práctica. Yo estaba buscando práctica en la parte de alimentos, que es como una de las que más me interesaba en su momento, y no encontraba práctica. Creo que esa barrera se está superando. Todavía tenemos muchos retos como ingenieros biológicos y ustedes como futuros ingenieros biológicos en, en, en saltar esa barrera, pero ya se está superando, ya hay más oportunidades de las que pues me tocaron a mí hace algunos años. Eh, pero la carrera interesante, los grupos de estudio bacanos, buenos profesores, pero ahí sí como tipcito que me daría a mí y les doy a ustedes es pues busquen qué les interesa y no se limiten a solo las oportunidades que tienen en la universidad. Creo que estamos en un mundo muy interconectado, que ya no tiene barreras, entonces si uno tiene algún interés particular en algún tema, tiene otras opciones para explorarlo y para poder llegar. Muy bien. Si alguien quisiera, digamos, que irse en este momento por la rama de biología molecular o la parte de genética, ¿qué le recomendarías tú para que, digamos, que la tengan más fácil? Aprendan a programar. Programar mucho de lo que se está haciendo ahora en biología molecular, más allá de las técnicas básicas de laboratorio, tiene que ver con mucha investigación en datos y mucha programación. Entonces, creo que es una habilidad que les va a abrir muchas puertas, conocer algún lenguaje de programación, saber programar y, como les digo, no se limiten a lo que les brinda la universidad. O sea, en este momento hay distintas plataformas, distintas cosas de apoyo que les permite estar actualizándose en esos temas. Pero creo que programar es una habilidad muy valiosa en la parte de biología molecular y creo que no la tiene todo el mundo y nosotros como ingenieros tenemos algunas bases y algunas facilidades para programar frente a otras profesiones del área bio. Okay. Bueno, para que lo tengamos muy en cuenta. Y en cuanto a tu experiencia por ya especialización, en este caso de tu magíster, tu doctorado, ¿cómo fue? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues para mí fue relativamente simple porque yo seguí con el mismo grupo de investigación y el mismo grupo de trabajo casi que desde el pregrado. He tenido la misma tutora y he trabajado dentro del mismo grupo, entonces para mí las transiciones fueron muy simples porque era como continuar un proceso. Fue muy interesante en la parte de ictiología porque pues conocía la parte molecular, conocía algunas técnicas, pero pues me tocó como habilidad extra empezar a conocer el mundo de los peces, en el que he tenido pues bastante interacción con biólogos, ictiólogos, ecólogos de distintas universidades y de distintos pues ámbitos en el país. Aprender de peces fue un reto, la biología básica vuelve a ser un reto, pero fue fascinante. Entonces para mí el proceso fue de ir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas e ir enamorándome. Pues al principio empecé como no, hagamos esto mientras aparece lo que quiero y lo que en ese momento pues pensaba que era lo que quería y fui aprendiendo y me fui enamorando y conociendo como más del mundo y absorbiendo mucho de el amor que tienen los ictiólogos hacia los peces y en este momento me parecen un modelo de estudio muy interesante y los he aprendido a querer bastante. Qué chévere. No, y lo que tú nos cuentas es algo que sucede. Muchas veces uno no empieza
con que uno va a terminar siendo, digamos que en este caso, genética de especies, de peces, ¿cierto? Pero a lo largo que uno va trazando su trayectoria, su proyecto de vida, uno va haciendo cambios, ¿cierto? Eso es lo que tú me estás contando. Sé que muchos acá no tenemos, digamos que conocimiento sobre qué significa morfometría geométrica. ¿Podrías hablar un poquito sobre ello y cómo lo has aplicado? Listo, morfometría geométrica es una técnica de análisis que va a hablar de cómo cambia la forma de los individuos y va a utilizar pura matemática, eso es pura estadística. Lo que básicamente nosotros se hacen con estas técnicas, es, pues, dependiendo de la pregunta, se utiliza mucho en la parte taxonómica, yo lo utilicé más para resolver preguntas de adaptación, pero ponía unos punticos sobre las fotografías de los individuos y empezamos a ver los cambios de esos puntos en el espacio. Entonces se vuelve un problema matemático y un problema estadístico. ¿Cómo van a cambiar esos puntos? Porque los puntos no los pone uno en cualquier parte del individuo, sino pues en puntos que tienen una pregunta taxonómica o que son anatómicamente importantes. Y frente a cómo van cambiando, pues va uno respondiendo las preguntas y los grupos que compara. En taxonomía se utiliza mucho. Una aplicación como más cercana, toda la parte de biometría que se utiliza para reconocimientos faciales, que uno ve en las películas de ciencia ficción, que son un montón de punticos en la cara y empiezan a armar como figuras geométricas. Eso tiene base en morfometría geométrica. Entonces, vamos a ver cambios dependiendo, pues en mi caso era adaptación, entonces yo lo hacía dependiendo del ambiente en el que estaban viviendo estos peces, si tenía mucha corriente o no tenía corriente, cómo era el hábitat, pero pues es una aplicación que se hace para biometría en humanos, para evolución, para ver cómo va cambiando en el tiempo, lo utilizan mucho los paleontólogos, los antropólogos, entonces es una técnica muy versátil, pero se basa en eso, en los cambios en el espacio que se puedan dar sobre esos puntos. Ok, muy bien. Bueno, no sé si quedó claro el punto, pero es muy, muy interesante que esto no lo enseñan en los planes de estudio de nosotros y tú lo tuviste que aprender, ¿cierto? No, no, eso no está como tal en los planes de estudio, aunque en la maestría y en el doctorado, mi tutora da un curso de morfometría geométrica. O sea, no es un curso que esté en el plan de ingeniería biológica. Yo lo empecé a trabajar como en el pregrado, pero más porque estaba en el grupo de investigación y necesitaban a alguien que se formara en el área. Pero para posgrado sí existe la asignatura de morfometría geométrica. Bueno, y cuéntanos un poco de cómo fue esa primera experiencia con un proyecto, en este caso con el de Caracol Pala Strombus Gigas. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues esa experiencia con el proyecto fue, yo ya llegué al proyecto cuando el proyecto estaba a punto de finalizar, entré como, pues como estudiante de pregrado haciendo su trabajo de grado, entonces pues no estuve en la formulación del proyecto, ni en las preguntas, ni nada, y entré en una parte muy técnica, o sea, vas a aprender técnicas de biología molecular, listo. Así se hace la extracción y tenía unos estudiantes de posgrado en ese momento, de maestría y un técnico que solo estaba dedicado a ese proyecto, donde listo, vas a aprender a hacer extracción, estos son los pasos, estas son las muestras, esto es lo que tienes que hacer, por favor revisa estos temas y haz estas cosas. Entonces empecé muy operativa en ese proyecto. Entonces mi experiencia en ese proyecto pues fue aprender a conocer las técnicas, a ver qué pasaba en el laboratorio, marque tubos, todos los que quieran, porque esa es como la primera actividad que lo ponen a uno mientras va adquiriendo las habilidades y los conocimientos pues para empezar a hacer algunas otras actividades. Entonces sí, empecé marcando tubos. La ventaja de, estaba con dos chicos que tienen unas letras medio jeroglíficos, entonces como mi letrica era más pulida,
pues marcar los tubitos de PCR que son tan pequeños era una habilidad bastante apreciada, lavando vidriería, haciendo soluciones y pues ahí fui aprendiendo a desarrollar pues otras técnicas. Pero fue un proceso de aprendizaje muy bonito. Y en cuanto al primer proyecto que hiciste ya como joven investigadora de conciencia, que fue relacionado con el sarcódon dariensis, eh, ¿qué nos puedes contar ya haciéndolo como tal junto con conciencia? ¿Cómo fue el Bueno, no, crecimiento? vienen todas las habilidades que uno va aprendiendo estando en los grupos de investigación. Entonces ahí sí me tocó sentarme, mirar. Estaba enmarcado dentro de un macroproyecto que tenía mi codirector en ese momento, entonces también, pero nos tocaba sentarnos a mirar cómo responder la pregunta que había en el área. Y fue un proceso de aprendizaje, pero para mí no fue tan complejo, aunque escribir como tal es complejo, no fue tan complejo, pero es sentarse, mirar qué problemas hay, qué hay que resolver, qué herramientas existen y empezar como a escribir unas ideas. Y lo mismo con todas estas convocatorias, uno tiene que ser muy juicioso con la documentación, tiene que estar muy atento. La plataforma de conciencias en ese momento y ahora sigue siendo muy compleja, entonces uno tenía que revisar muy bien que el documento se cargara porque tengo compañeros que perdieron oportunidades porque ellos pensaron que habían subido el documento a la plataforma y el documento no se cargó correctamente a la plataforma. Entonces, son de esas cositas que uno va aprendiendo con la práctica. Fue una experiencia bacana, interesante, pues es el primer proyecto, aunque estaba eh, enmarcado en un macroproyecto que escribía yo sola, con el apoyo obviamente pues de mi directora y de mi codirector que nunca me desampararon, pero igual era como la primera propuesta que hacía. Entonces el proyecto fue interesante, pero siempre encontré como apoyo de las personas que me estaban guiando para que fuera exitoso. En cuanto a ellos, a nosotros, que bueno, que puede que ya algunos de los que estamos aquí hayamos iniciado proyectos o incluso estemos pensando hacerlo, ¿qué nos puedes comentar con respecto a ellos? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Eh, bueno, ¿qué nos podrías decir? No, ahí es interesante y como estrategia es mirar bien quién es tu público, le vas a vender la idea, porque eso te guía mucho en cómo enfocarlo. Porque puede que la pregunta y la respuesta, la pregunta o la solución que le vas a dar a un problema sea interesante, pero si tú no se la sabes enfocar bien al público que te va a leer, pues no lo va a considerar irrelevante. Entonces, creo que como tipcito, esa es una muy buena tarea, o sea, pensar 5 o 10 minutos qué tipo de persona me va a leer para mirar cómo abordar. Nos pasa mucho y lo hemos aprendido mucho con los artículos científicos pues que hemos puesto con los resultados. Bueno, vamos para una publicación que sus que su enfoque es más los peces, pues yo no puedo empezar a hablar de biología molecular y meter el pez como un modelo. Empiezo a hablar del pez y después hablo de la herramienta. O sea, ahí le voy a dar la importancia al público y lo voy a atrapar desde las primeras frases. Entonces creo que con los proyectos es lo mismo. Uno debe mirar bien los términos de referencia de la convocatoria y qué quiere la convocatoria y darle la importancia a lo que pide la convocatoria y empezar después a acoplar los otros temas, porque uno puede empezar por un tema que no le interesa a la convocatoria, la persona que te va a evaluar lee las 3 primeras clases, dice esto no es conmigo y lo elimina de la pila que tiene. Entonces, si uno sabe atrapar a su lector en las primeras frases, pues tiene más chance de que su proyecto sea exitoso. Así es, ¿no? Y como comenta aquí Roxana, esto es como vender, o sea, estamos vendiendo algo, ¿cierto? Entonces, Estamos sí, vendiendo una idea.
estamos vendiendo una idea, entonces hay que saberla vender, porque si nos vamos por las ramas, pues no vendemos, no somos efectivos vendiendo. Así es. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia en San Andrés? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con el cangrejo negro? ¿Y de qué En se trató el proyecto? ¿Cómo lo abordaron? Bueno, esos proyectos son muy simpáticos porque pues cuando ven mi hoja de vida y ven los proyectos en los que he participado, todo el mundo cree que yo pasé una temporada en San Andrés. No es cierto. Fue un convenio que tenía el grupo de investigación con investigadores en ese momento de la gobernación del archipiélago y de Coralina, que es la Corporación Autónoma Regional. Entonces ellos tienen, pues van a manejar un área protegida y tienen que cuidar cómo se manejan sus especies. Tienen los biólogos especializados que hacen muestreo no solo para genética, sino para todos los otros análisis que hacen de pesca, de hábitat, de alimentación, de reproducción. Entonces, ellos nos mandaban las muestras al laboratorio. Entonces, yo participaba en esos proyectos, pero eran más a ciegas, o sea, yo solo procesaba muestras. A San Andrés, pues he ido de paseo, pero no precisamente a muestrear. Eh, la experiencia bacana, trabajar con personas de otras regiones genera otros retos, ellos manejan otros tiempos, otra jerarquía, otra infraestructura, pero fue interesante la interacción. Eh, con Cangrejo, pues el proyecto estaba mirando cómo se comportaban las larvas entre Providencia y San Andrés. El cangrejo negro es este cangrejito terrestre que se reproduce en el mar y que hace las famosas migraciones. Él es de Providencia, entonces está en la montaña, crece en la montaña y baja hacer su proceso de reproducción en el mar, que es cuando a veces uno ve esos tapetes y parte de Providencia la tienen que cerrar porque el cangrejo está migrando, está bajando de la montaña a la playa, y en Providencia y en San Andrés también hay de estos cangrejos, entonces querían ver si era una sola población que se estaba moviendo entre las dos islas o si por mareas y por el comportamiento, pues lo que estaba en San Andrés era distinto a lo que estaba en Providencia. Entonces, pues fue de ese proyecto en el que participé, pero lastimosamente los proyectos que he tenido con el archipiélago, nunca he estado en la parte de muestreo la maneja la corporación autónoma o la gobernación, que pues alguno de los dos es el que hace el convenio con la universidad. Vale. No, pero todo eso es muy interesante. Y en cuanto a eso, ¿qué lograron encontrar? ¿Sí es la misma especie o había... Es la misma especie, pero son grupos que se reproducen en momentos distintos y parece que en el mar Caribe y sobre todo en la parte de San Andrés y Providencia viene el giro Panamá-Colombia en la corriente y rompe la conexión entre San Andrés y la parte de Providencia. Entonces hay ahí eventos genéticos muy bacanos, aunque son las mismas especies, entonces estamos hablando de procesos de especiación, sí son grupos genéticos pues, que se reproducen en momentos distintos y están separados reproductivamente. Muy bien. Y bueno, ahorita, antes de comenzar, me hablabas en la previa de que tuviste un proyecto también con Ituán. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ello? Bueno, ahí les cuento, ese fue el proyecto en el que desarrollé mi doctorado. Eh, no es un proyecto solo mío, fue un proyecto que dentro del grupo de investigación pues se le propuso a EPM cuando estaba en la construcción de la presa para responderles una duda y una objeción que se le estaba dando desde el mundo de la parte muy ecológica, y es, pues si tú tienes un río que es un continuo, pones una presa en la mitad, rompes ese continuo y rompes procesos de migración y de flujo o de paso de las especies. Les estás poniendo un muro de concreto de 200 metros que no lo pueden pasar. Entonces esa propuesta se la hizo el grupo a EPM cuando empezó la construcción, para responder como esa inquietud que se le estaba presentando, si pues poner la presa iba a generar esas rupturas
en el flujo. Estudiamos 14 especies, de ahí pues yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado, pero dos compañeros más también hicieron su doctorado, varios ingenieros biológicos hicieron su maestría. Ani, Ani, una de las chicas que hizo la maestría, está continuando su doctorado con la segunda fase del proyecto. Es un proyecto que ha permitido formar mucha gente y que ha resuelto dudas interesantes para la empresa y nos ha permitido también generar marcadores moleculares propios para las especies colombianas. En ese proyecto que hicimos, pues tomamos qué había en la literatura en marcadores, pues para conocer cómo podríamos estudiar a las poblaciones, y nos dimos cuenta que Colombia y sobre todo el río Cauca y el río Magdalena, la cuenca Magdalena-Cauca, tiene un montón de especies endémicas que no se habían estudiado y no tenían marcadores. Entonces, una de las opciones era, pues, tomemos lo que hay filogenéticamente cercano, entonces miremos qué marcadores hay para el primito que está en Brasil y utilicémoslo, pero eso tiene unos problemas técnicos asociados. Ese proyecto es 2014 y estaba empezando muy duro la secuenciación genómica. Entonces nos aprovechamos de algunas herramientas de secuenciación genómica y dijimos, no, no vamos a tomar los del primito, vamos a diseñarlos de nosotros. Tomábamos un individuo, lo sometíamos a secuenciación genómica con 454, y eso ya es historia patria porque el 454 pues, fue una de las técnicas de secuenciación genómica que por costos salió del mercado y lo desplazaron otras tecnologías. Pero sí, mi trabajo fue todo con 454, una tecnología que ya se volvió obsoleta, pero en el 2014 era de lo último en Guaraches, y diseñamos nuestros propios marcadores. Entonces ya tenemos un juego de marcadores específicos para las especies de aquí, y eso los pusimos a prueba pues en estas poblaciones del Cauca, teniendo resultados bastante interesantes. Pues el primero, tenemos marcadores para las especies. En la búsqueda de los marcadores encontramos los genomas mitocondriales y los reportamos. Y como tercera, pues al mirar cómo se comportaban estas poblaciones, descubrimos, esto no es un resultado mío, es el resultado de José, uno de mis compañeros, pues que había una especie que ni tenía problemas con la presa porque estaba separado hace 8 millones de años. La misma formación de las cordilleras separó estas poblaciones hace tanto tiempo que ya se habla de un proceso de especiación y ellos pudieron describir especies nuevas. En mi caso, las especies que analicé yo como tal, pues no están en ese proceso evolutivo tan interesante, pero tienen otras cosas. Una es, con todos los años de muestreo, nunca se capturaron individuos en las zonas aguas arriba de la presa. Entonces, a diferencia de la creencia popular, pues los peces nunca llegan hasta allá. Ni cuando llueve, ni cuando hay verano, ni porque haya presa, ni porque no haya presa. Ellos en su distribución se quedan más abajito, porque pues la zona donde está la presa de Ituango en este momento es una zona que naturalmente tenía una serie de rápidos. Entonces los rápidos que ya estaban ahí, pues eran una barrera para las especies. Y solo una de las especies que yo analicé alcanza a pasar como esta zona de presa, pero encontramos que habían dos grupos genéticos que tienen que ver más con los periodos reproductivos, con los ciclos sequía, lluvia y cómo se reproducen estos peces, y que ya están deteriorados y no, a nivel genético ya estas poblaciones están muy deterioradas, y pues la culpa no es de la presa, nuestro muestreo fue todo previa construcción, y hay que mirar pues los otros factores que están asociados en el río, teniendo en cuenta pues que el río Cauca es un río altamente contaminado, con problemas de sobrepesca, contaminación, sedimentos, deforestación, eh, interrupción de flujo para ganadería. Entonces, hay que mirar ya estas especies como un todo. Eh, y fue una experiencia muy bonita que nos permitió conocer mucho del río eh, a través de pues, un gran afectante, pero nos permitió también llevar a la luz todos los otros factores que podían estar afectando el río. Bueno, para todos los que se han ido conectando ahora último, estamos aquí conversando con nuestra compañera, bueno, nuestra egresada, Natalia Restrepo.
Ella nos está hablando sobre sus experiencias en los proyectos e investigaciones que ha venido trabajando. En este caso, ahorita estaba hablando sobre el proyecto que ella colaboró, que estuvo trabajando con Ituango, con esta represa que, bueno, que ya sabemos su historia. Y bueno, Natalia, podría decir, volvernos a comentar como qué técnicas moleculares utilizaste para, o se utilizaron para poder conocer estas especies. Nosotros para el análisis de la población utilizamos microsatélites, que pues para los que no están muy asociados con la terminología, pues los microsatélites son esas secuencias repetidas en el genoma que van cambiando y pues cada individuo tiene su marca personal de cómo están y las hereda. Entonces nos permite saber, estos marcadores son, pues nosotros los hicimos para peces, pero son los que en muchas pruebas de paternidad todavía se utilizan. Es básicamente, hacíamos como unas pruebas de paternidad y de parentesco para estos peces, para ver qué tan cerca o qué tan lejos estaban, si eran de la misma familia o no eran de la misma familia, mirando pues todos los procesos evolutivos que hay detrás. Entonces en eso pues se basa la genética de poblaciones, eh, y los marcadores que tenemos son propios y desarrollados para las especies, que es un hito muy importante. No tenemos que buscar qué se está desarrollando en otro, tenemos las capacidades de conocimiento para desarrollar los marcadores para conocer nuestra propia biodiversidad, que es bien particular. Bueno, y en cuanto a este proyecto, ¿qué cosas dejaron abiertas? ¿Qué cosas todavía quedan por trabajar? Nos contabas un poco, pero bueno, han entrado varios compañeros. Bueno, pues en este momento nosotros y lo que pues quedó de mi doctorado y los resultados fueron la línea base, o sea, todo lo que había antes de el proceso de construcción. En este momento el grupo de investigación continúa con dos líneas. Una es, listo, pues tenemos ya el muro, ¿qué pasó después del muro? Cómo están cambiando en el tiempo las poblaciones naturales? Y viene otra que es un poquito más de implicaciones de manejo y es, en caso tal de que se deterioren los grupos y las especies que están en el río, pues a empresas públicas o a la empresa que maneje la represa le va a tocar hacer unos procesos de reforzamiento o repoblamientos. Y ellos están ya creando una piscícola donde tienen como su banco de lo que hay en el río, los tienen en cautiverio para que en caso tal de que pues, al río necesite que se refuercen esas poblaciones, se puedan llevar a cabo. Entonces, igual, esos bancos hay que caracterizarlos y hay que tener como una línea para que pues, no llenemos el río de lo que no es, de lo que no tiene naturalmente el río y no generemos un tipo de contaminación genética. Entonces esas son como las dos líneas en las que sigue trabajando el grupo eh, frente a estas de Ituango. ¿Qué está pasando en el río ahora? Que ya está el muro, pues todavía la presa no, todavía la hidroeléctrica como tal no está funcionando, pero ya está el muro, ya está la afectación y eh, como tener el plan B por si se necesita recuperar alguna población. Muy bien, muchachos, recuerden que al final pueden hacerle preguntas, entonces pueden irlas anotando para que ahorita puedan hacérsela directamente a Natalia y ella con gusto las contestará. Bueno, Natalia, cuéntanos ahora de qué estás haciendo en estos momentos o en qué estás trabajando. Bueno, pues ahora hago parte del equipo de expertos del Tecnoparque Sena. Hacemos investigación ya no tan básica, sino investigación más aplicada y apoyamos a empresas, emprendedores, personas que tengan alguna idea innovadora y que la quieran materializar y los acompañamos y los apoyamos con infraestructura y con conocimientos para que materialicen esa idea. Aquí voy a hacer una cuñita comercial.
chicos, si alguno tiene alguna idea de algún emprendimiento que necesite ese impulso, están bienvenidos en el Tecnoparque, que en lo que les podamos apoyar. eh, los apoyaremos, no solo estamos en la parte de biotecnología, sino que tenemos otras líneas de acción y estamos para acompañar ya investigación muy aplicada, pero que se vea ya en el país. Entonces estamos apoyando desarrollo de nuevos productos, nuevos materiales, biopolímeros, desarrollo de aplicaciones pues en la línea de tecnologías virtuales, armado de prototipos muy mecánicos para la parte de ingeniería y diseño, eh, mucha automatización en la parte de electrónica, entonces estamos como apoyando todas esas cosas. Cuñita Comercial es un reto bacano porque me ha tocado reaprender un montón de cosas, no todos los proyectos que llegan es en el área de mi experticia, entonces va uno aprendiendo de muchos de estos proyectos y pues apoya a que muchos de estos emprendimientos salgan adelante. Bueno, ya lo saben, muchachos, o sea, si tienen conocimientos o si ustedes mismos están trabajando o quieren o tienen un emprendimiento en mente, pueden contactarse con ella. Ah, claro, ahorita dejamos también el correo para que cualquier cosa puedan escribirle a ella directamente, a Natalia. Y bueno, Natalia, ¿qué nos podrías decir como último? Recomendaciones, eh, experiencia, bueno, lo que quieras comentar en general. No, yo creo que la carrera es muy bonita, pues ser ingeniero biológico es algo muy bonito que nos permite tener muchas oportunidades y creo que muchas veces nos centramos como en lo poquito que medio vemos en el panorama, pero yo creo que es bueno mirar más allá y ver qué oportunidades uno puede tener fuera de los muros de la universidad. Y ya el mundo digital nos permite abrir muchas de esas líneas. Y creo que los ingenieros biológicos estamos tratando de generar como estas redes también para hacer surgir la carrera. Entonces creo que es importante seguir conectados, saber qué están haciendo los compañeros o qué se pueden ayudar y por lo menos las poquitas veces que lo he requerido he encontrado buena recepción por parte de los compañeros en contarnos las experiencias que han tenido. Bueno, por acá nos preguntan que si puedes repetir el nombre de la convocatoria de Tecnoparque. Tecnoparque no tiene una convocatoria como tal, te metes a la página Gestión Red Tecnoparque y ahí postulas la idea. Nosotros recibimos proyectos durante todo el año. Igual si tienen alguna cosa, me escriben un correíto y yo los guío cómo es el proceso, pues nosotros recibimos proyectos todo el año. Listo. Bueno, eh, muchachos, bueno, entonces estamos abiertos a preguntas que tengan. Incluso si quieren pueden abrir el micrófono y hacerse la... Ah, bueno, claro, alzando la mano y yo les doy la palabra para que puedan hacérselo directamente a ellos. Bueno, acá Isabela González nos pregunta, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Esperas mantenerte allí trabajando con el SENA o piensas hacer otra cosa? Pues para el futuro cercano, sí, llevo muy poco tiempo en Tecnoparque y el reto me ha parecido interesante, entonces creo que todavía puedo aportar mucho en el reto. Igual sigo con expectativas abiertas y estoy viendo oportunidades también de realizar actividades postdoctorales o o detalles en investigación eh, en el mundo de los peces. Siempre he trabajado en agua dulce, la parte marina me parece muy fascinante, entonces si en el futuro se me da una oportunidad pues de trabajar mucho en la parte marina, creo que la tomaría, pero por el momento Tecnoparque es un reto interesante que no creo que haya cerrado mi ciclo y que todavía tengo cosas que aprender y que enseñar en esta etapa. ¿Quién más me pregunta? Bueno, Isabela nos pregunta de nuevo,
¿Cuál ha sido el mayor reto que se te ha presentado en el mundo laboral? Eh, distintos en distintos momentos. Uno grande fue cuando estaba finalizando el pregrado y empecé a buscar práctica, que no encontraba práctica, pero eso fue allá en el 2008, donde pues los ingenieros biológicos todavía no éramos tan conocidos. Creo que esto eh, ya se ha solucionado. Y retos ahora en Tecnoparque tengo varios, muchos de, pues no me llegan proyectos en molecular es un área muy específica, pero acompañamos otro tipo de proyectos en biotecnología. Entonces, dada mi formación, pues tengo la capacidad de acompañarlos, pero entonces me ha tocado como reto recordar muchas cosas de química o física o algunas cosas de procesos muy básicas que han sido retadoras, pero creo que con las bases que uno tiene puede llegar a afrontarlas, pero sí, ha sido volver a repasar un montón de temas que pensé que estaban olvidados, pero ni tanto. Eh, Natalia, y en modo general, como, ¿cómo nos recomiendas a nosotros como ingenieros biológicos vendernos para que digamos que tengamos más oportunidad de ingresar en estas oportunidades que por lo general son para químicos, ingenieros químicos o para otro tipo de profesionales? Yo creo que ahí lo que uno necesita mirar en esas convocatorias es bien qué se pide y saber resaltar lo que nosotros conocemos. O sea, nosotros puede que no seamos químicos o tenemos una fuerte base en bioquímica, en microbiología, en otras áreas que los químicos, pues microbiología no es su fuerte, a no ser que hagan algunos estudios posteriores en microbiología. Entonces, para toda esta parte de bioprocesos, la parte de procesos como tal, lo que son las operaciones básicas, manejar un reactor, hacer algunos cálculos, las tenemos. Entonces, es saber, o en estos procesos de entrevista, saber expresar que nosotros tenemos unas habilidades y unos conocimientos que un químico tradicional puede que no tenga y que las típicas de un químico también las tenemos. Puede que no seamos tan fuertes, pero las tenemos y tenemos mucha oportunidad de aprender. Yo creo que una de las cosas que a todos como personas es que nos centramos en un área del conocimiento y yo solo sé hacer esto y si no es así, no se puede. Y creo que eso nos limita muchas oportunidades. Yo creo que una de las grandes es listo. Yo lo hacía así y siempre lo he hecho así, pero yo aprendo. O no conozco mucho ese tema, pero yo aprendo. Y quiero aprender y demostrar como esa capacidad o esa habilidad para aprender y siempre estar mejorando los procesos. Ayuda mucho en este tipo de convocatorias. Muchas gracias por contarnos ello. Daniela Trujillo nos pregunta que, bueno, tú mencionabas que es muy importante aprender a programar. ¿Qué programas has tenido que utilizar? ¿Cuáles recomiendas para hacer análisis de muestras? Pues en la parte en la que yo trabajé, manejamos un poquitico de lenguaje de programación de Perl y Python. Que yo sepa programar, no, programo algunos análisis en R, pero siempre la programación, el lenguaje de programación ha sido un limitante para mí en el área de bioinformática que va muy asociada a biología molecular. Entonces, he aprendido algunas cositas de programación, no formalmente, sino porque me ha tocado, así es que este programa funciona en Perl, escriba lo que necesite. Entonces, Python, Perl, algún lenguaje de programación que te permita organizar lo que necesites o por lo menos tener un lenguaje base que te permita interactuar con esta área. Y la parte de bioinformática y minería de datos es una línea muy interesante que está tomando mucha fuerza, ya hay mucho dato que se ha generado, pero pues no se ha analizado o hay datos que se han generado, se han analizado a niveles muy locales, pero ya, por ejemplo, para conectividad, pues se está buscando así muy lindo su riecito por allá perdido en Colombia, pero yo quiero saber qué pasa con la especie a nivel mundial. Y
¿Qué pasa en la parte de conectividad marina? Ah, sí, San Andrés es precioso, pero listo, ¿qué pasa con el resto del Caribe? ¿Qué le pasa a esta especie en el resto del Caribe, en las Bahamas, en Brasil? Y muchas veces la información ya se generó, o sea, tú no necesitas ir a buscar la especie y analizarla, están los datos, pero tienes que empezar a integrarlos. Y para eso creo que el lenguaje de programación es importante, aunque sea un básico, pero que no nos atropelle no tener el lenguaje. Claro que sí. Eh, bueno, y en cuanto digamos que a R, porque R es muy utilizado para análisis estadísticos, ¿dónde digamos que puedes tú recomendarnos para aprender de ello? Porque la universidad no se enfoca, por ejemplo, mucho en esto. Pues en el CRAM de R y me he metido a varios tutoriales, como les digo, R lo manejo lo que necesito. En el mismo CRAM de R y hay distintas como opciones de programación, hay cursos en Coursera buenos, yo he hecho los básicos que te permiten conocer lo básico. Igual, cuando he necesitado algún análisis en particular, es pegada al manual y esto no da y vuelva y empieza a buscar tutoriales, blogs, empiezo uno a mirar las herramientas y me he pegado. Y si no, pregúntele a un amigo que lo corra a ver qué puede hacer o qué no puede hacer, cómo puede hacer. Entonces es eso. Pero es algo muy autodidacta. Creo que ya Coursera, edX y todas estas plataformas de educación en línea tienen cursos de R que son medianamente buenos y que te permiten adquirir algunas habilidades y ya más adelante uno los va adquiriendo solo a partir de foros, blogs, tutoriales, etcétera. Entonces, no es tanto como salir sabiendo de todo, sino tal vez teniendo las bases, ¿cierto? Eso es lo que tú nos quieres decir. Ujú. Muy bien. Bueno, pues comentándoles a todos, bueno, no sé, de pronto acá tengamos algunos eh, compañeros que nos llevan mucho a la universidad, recordándoles que si se quieren especializar en la parte de genética, la parte de biología molecular, hay cursos de bioinformática, como lo mencionaba Natalia, también de genética, para que lo tengan en cuenta en su plan de estudios. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Natalia? Ok, Elizabeth Argote nos dice, ¿cómo elegiste qué rumbo tomar o a qué rama orientarte? Y cuando estabas iniciándote en el campo de investigación. Eh, es, yo no lo elegí. Creo que esta parte de biología molecular y de los peces me eligió a mí. La verdad, quería mucho microbiología y quería mucho microbiología de alimentos, pero cuando empecé como a buscar las pasantías y las cosas, eh, no encontraba como buenas oportunidades. Y estaba interactuando mucho con la profesora Olga Montoya para como enfocarme en esas áreas y ella fue la que me presentó a la que ahora, pues a la profe Edna, que es mi tutora, que fue mi tutora desde el pregrado hasta el doctorado, y ella estaba con el proyecto, ya necesitaba un proyecto de conciencias que se le iba a cerrar y necesitaba rápidamente tener el estudiante. Entonces ella me presentó un reto. Venga, yo sé que esto no es lo que usted quiere, pero yo necesito un estudiante que haga esto, 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 esto. Usted le mide. Y el día de esa entrevista me acaban de decir que no en una empresa. Entonces, cuando pues el no, la puerta que me acaban de cerrar y una puerta que me estaban abriendo así, era que solo dijera que sí. Dije que sí y empecé en este tema y me fui y fui aprendiendo y me fui gustando y me fui enamorando del tema. Entonces yo no creo que yo haya escogido mi línea de investigación, la línea de investigación me escogió a mí. Y bueno, esto es un recordatorio de que no debemos ser cerrados, ¿cierto? A seguir aprendiendo o a cambiar en cuanto a las metas que tenemos trazadas. Uno no sabe en realidad en qué va a terminar. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos?
Exacto, como dice Carlos, hay que sabernos adaptar. Sí, Bien. ahí viendo desde la parte evolutiva, el que no se adapta desaparece. Así es. Bueno, Isabela nos dice que, bueno, que muchas gracias por acompañarnos, por el mensaje que nos has dejado. Recuerde que ella mencionó eh, que si tienen algún emprendimiento relacionado con, bueno, no necesariamente relacionado con biotecnología, pero que si tienen iniciativa o conocen de alguien que está trabajando en un proyecto, pueden hacerlo llegar al Tecnoparque o incluso a Natalia. Ahí dejamos el correo de ella también en el chat para que puedan, digamos, que tener ese apoyo en estas iniciativas. Bueno, no siendo más, entonces te agradecemos mucho, Natalia, por acompañarnos hoy. De verdad que todo lo que nos has contado ha enriquecido pues, nuestro entendimiento de lo que es el mundo académico, laboral. Y no sé si quieras decir algunas palabras para despedirte. No, ya aprovechen las redes que hay, que se están generando, cualquier cosa. Creo que como la mayoría de ingenieros biológicos estamos dispuestos a guiarlos, a atender las dudas, entonces cualquier cosa, las comunicaciones nunca, creo que nunca se deben cerrar. Muy bien, muchas gracias Natalia y a todos los que estuvieron acá con nosotros. Recuerden que estas charlas las vamos a estar tratando de hacer continuamente con otros compañeros egresados, entonces están todos invitados. Seguiremos comunicándonos por correo, por las redes sociales para que estén pendientes de la ASB. Bueno, no siendo más, muchas gracias y estén bien.